Vamos a empezar con Ortega y Gasset, Crítico de Aristóteles, un libro escrito por Alain Guy. Y vamos a analizar de este libro, no todo el libro, simplemente un apartado, que es el apartado 2 del capítulo 1, el nacimiento de la logicidad, los conceptos y los términos. Básicamente a nosotros nos interesan los términos porque los términos son la expresión lingüística del concepto, ¿verdad? Dice, Ortega comienza por el estudio de los elementos del pensamiento, es decir, de los conceptos. ¿Qué es un concepto? Paradójicamente la pregunta podría ser, ¿cuál es el concepto de concepto? El concepto es algo propiamente lógico, que consiste en pensar abstraídos, rigurosamente separados los unos de los otros, ¿no? Primero separados de la cosa material y luego distinguidos unos de otros, ¿no? Por géneros y diferencias específicas, ¿no? Los componentes de cuanto veo o de todo lo que pienso. El concepto reside en suma en una definición. Y dice Ortega, es esa serie de notas, de ingredientes que la definición me exhibe como las piezas de una máquina, ¿sí? Termina la cita. Valor acotado y rotulado que puedo manejar con confianza, pues está estrictamente determinado. Se extrae de lo sensible mediante nuestra atención secundada por la aguda penetración de nuestro espíritu que busca detrás de cada cosa su logos. Parte de lo prelógico, es decir, del hipolambanus, sino del se dice, o de, como diría Heidegger, de lo preontológico, es decir, del saber común, no vulgar, pero sí del saber común, de lo que está comúnmente aceptado como válido, digamos. Por eso el realismo es una filosofía del sentido común, digamos, ¿no? O sea, parte de numerosas intuiciones que captan los objetos para elevarse enseguida al plano racional. Llegado a este último, el hombre trasciende el mundo concreto y se encierra en el mundo de los conceptos para manipularlos y estudiar sus relaciones mutuas. Para el filósofo madrileño, todo concepto tiene por sí mismo dos aspectos opuestos. Por una parte, descansa, en última instancia, en el mundo material, del cual constituye un extracto. Es la cara ad extra del concepto y lo que se llama su veracidad. Pero por otra parte se encierra en su contextura mental misma, es la cara ad intra, llamada también su logicidad, que tiende a volverse cada vez más rigurosa y limitada. Por lo demás, la etimología explica muy bien el papel delimitador del concepto. La palabra joros, con espíritu áspero, omicron, rho, omicron, sigma final, usada corrientemente por Aristóteles, quiere decir lo determinado, lo cual se traduce en latín por la palabra terminus. El dios término, con mayúscula, de la antigüedad greco-latina, Júpiter terminales, que correspondía también a Hermes Psicopompus o a Hermes Itiphalus, digamos, ¿no? Itiphalus. Psicopompo es el que conduce las almas, ¿no? En el cielo, ¿no? Pompo significa conducir, psique, ¿no? El alma. Y bueno, Hermes es el padre de la hermenéutica y de la hermética, ¿no? O sea, de la tradición hermenéutica y de la mística. ¿No era acaso el dios, este Hermes Psicopompus o Júpiter terminalis, el dios de las piedras erguidas como divisoria que acotaban los campos, es decir, que señalaban con rigor imperativo los límites de los diferentes propietarios o arrendatarios, hasta tal punto que exterminar, expulsar a alguno más allá de los límites o fronteras tenía literalmente el sentido de dar muerte? Acá tenemos ya una clara alusión a Tecmaino, ¿no?
tecmaino, que es un indicio probatorio de un concepto lógico o de la alusión a una abstracción lógica, bueno, es justamente túmulo, ¿no? Sepultura. Recordemos que Joros tiene familia de Horixonte. Horixonte significa el límite entre una cosa y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los sumerios le llamaban Horixonte a la línea que divide el cielo y la tierra. Y por otro lado, una familiaridad un poco más lejana con Joristos, ¿no? Joristos con ji. Joristos significa separar. Separar. Arrancar de la cosa su frontera para dominarla, ¿no? Y arrancar la forma de la cosa, cuando la cosa es ilemórfica, es un poco, en su logicidad, haberla matado, ¿no? Es decir, haberla sacado de su contexto existencial, digamos, ¿no? Por ejemplo, la forma de perro está en el perro. Y estando en el perro, esa forma parte del complejo existencial del perro. Ahora, cuando esa forma está en mi mente y yo con la forma de perro hago metafísica, esta forma que está aquí ya no vive, ya no tiene existencia, ya no está en un plexo existencial. No tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene tamaño, no tiene historia. ¿Entienden? Entonces, de alguna manera, conceptualizar es desexistencializar las formas, sacar la forma de la existencia concreta, ¿no? Así, el pensamiento que se vuelve dueño de sí mismo se impone enseguida límites que recorre en inventario, los socializa y oficializa para usarlos de un modo seguro y cómodo que le evite caer en la vaguedad y en la imprecisión, ¿no? Entonces, ad intra, el concepto tiene una coherencia, es decir, cada elemento del concepto se articula con otros conceptos y con cada elemento de ese concepto en particular. Esa es la cara ad intra, ¿no? Que es la cara lógica del concepto, ¿no? Y la cara ad extra del concepto es su correspondencia material, es decir, no la relación sintáctica del concepto con sus propios elementos y otros conceptos, relación horizontal, sino una relación vertical de adecuación del concepto con la cosa, digamos, ¿no? Esa es la cara ad extra del concepto, que es óntica, ¿no? Y recordemos que Aristóteles era médico, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico, cuando opera, lo que hace es, con un bisturí, secciona, corta. Conceptualizar es cortar, es delimitar dónde termina una cosa y comienza la otra, ¿no? Es decir, yo no puedo conceptualizar si no distingo guitarra de biblioteca. Si yo, para saber qué es una guitarra, yo tengo que diferenciar guitarra de biblioteca, de piso y de otras cosas que están rodeando existencialmente la guitarra. Si no se la ve, esta es la guitarra. ¿Se entiende? Entonces, conceptualizar es cortar, es delimitar, y eso hace un médico. De alguna manera, Aristóteles hace su metafísica como médico, cortando, porque abstrae, ¿no? Abstrae significa sacar, ¿no? Y díganme si eso no es una operación. Por eso, conceptualizar es operar, ¿no? De ahí que Sócrates le llama al concepto concebir, dar a luz, ¿no? Y para dar a luz, muchas veces hace falta una operación, ¿no? Quirúrgica. El pensar lógico se refiere a términos y por eso debe normalmente hablar in terminis, ¿no? El concepto, entonces, horizonte, ¿no? Es el límite, ¿no? Es el logos. Y el terminus es el horistos, ¿no? Es la separación del principio de diferenciación de una cosa con otra cosa. Ya vamos a ver más un poco las causas con esto. Aristóteles puede decir con razón en las tópicas 6, 2, 149a2, dice: Dei deton horixomenon, logon antiton onomaton apodynai. Es decir,
hay que cambiar los nombres por la razón que los expresa. Siguiendo un poco el método de Platón, Aristóteles está diciendo, no nos quedamos con las palabras, nos vamos a la noción, porque en las palabras hay una variedad que a veces nos lleva a la confusión, ¿no? Propia de lo babélico que tiene el lenguaje. Uno dice door, otro dice puerta, otro dice bed, y están hablando de lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que uno está en inglés, otro está en español y otro en hebreo. Entonces, ¿dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde hay una unidad? ¿En los términos? No, pero sí en el concepto. En el concepto hay una unidad. Pero precisamente en su pretensión de exactitud, de univocidad, de claridad, de manifestar, de mostrar la esencia de las cosas, es más o menos incontestable y lógico. Su univocidad es tan solo un ideal de perfección. ¿Por qué? Porque si bien busca una identidad, por eso la univocidad es la expresión de la identidad, no busca la identidad ontológica, busca una identidad lógica, es decir, abstraer una forma y jugar con esa forma, sacar conclusiones, deducir, indagar con la forma, ¿no? Pero ustedes saben que en Aristóteles las cosas son formales y materiales. Lo que pasa es que la materia no puede ser expresada lógicamente, sino a través de géneros o de especies. Con lo cual el ser humano solo conoce formas. Siguiendo a Aristóteles, solo podemos conocer las formas, las esencias. Es muy corriente que el concepto sea lamentablemente equívoco. Todo el progreso de la conciencia humana en el transcurso de los siglos consiste en llegar a una precisión cada vez más minuciosa, ¿no? Las ideas claras y distintas, la formulación de la lógica proposicional, sin vaguedad, sin ambigüedad, ¿no? Mas por eso mismo, como hay un constante antagonismo entre la logicidad, la formalidad y la adecuación al mundo exterior, material y existencial, la paradoja de nuestra condición siempre ambigua hace que en nuestro esfuerzo de ascensión hacia lo inteligible y lo intelectualizado hayamos creado conceptos cada vez más lejanos de las cosas, de sus contextos y de sus situaciones existenciales, ¿no? Recordemos que para Ortega yo soy yo y mis circunstancias. Y si no entiendo y salvo a mis circunstancias, tampoco me entiendo y me salvo a mí. Y entonces acaece el hecho monumentalmente paradójico, dice Ortega, de que el esfuerzo que es el conocer se vuelve al revés, y en vez de buscar conceptos que valgan para las cosas, se extenúa en buscar cosas que valgan para estos conceptos exactos que hemos creado. ¿Sí? O sea, la sutileza dialéctica con la cual hemos creado conceptos a través de un índice conceptual que nos remite a un concepto a otro y que se deduce un concepto de otro y se saca otro concepto para explicar otro concepto, y en fin, la historia de la filosofía es una historia de la creación de los conceptos, a decir de Gilles Deleuze. Bueno, el filósofo dice, bueno, tengo 23 conceptos. Bueno, vamos a buscarle cosas a estos conceptos que hemos creado, ¿no? No descubrir los conceptos que hay en las cosas, sino encontrarle cosas a los conceptos que ya hemos creado a priori, ¿no? Entonces, la fórmula sería, hay que cambiar horistos, es decir, la separación lógica por horizonte, ¿no? Que es el concepto formal que hay en la cosa misma. Estas cosas que son a medida de los conceptos fueron llamadas por Parménides el ente, por Platón las ideas, por Aristóteles las formas. Casi toda la historia de la filosofía antigua y medieval es la historia de unos conceptos sobre cosas que andan en busca de cosas por ellos concebidas, ¿no? De las cosas por ellos concebidas. Es decir, hemos conceptualizado tanto y hemos logicizado tanto los conceptos que en algún momento hemos creado un aparato que ya no tenía correspondencia con la realidad, ¿no? Lo que le pasa a Escoto, por ejemplo,
Y entonces la filosofía dice, bueno, a ver, vamos a buscar la correspondencia de nuevo, ¿no? Descartes va a decir, hagamos tabula rasa de todo esto. La conceptuación en el mundo del pensar aristotélico, ¿no? Vamos a ver eso. Según Ortega, presenta un carácter meramente sensorial que la hace completamente inauténtica. Consideremos el famoso ejemplo del triángulo. Obtenemos ese concepto sin más que fijar nuestra vista en ciertos componentes de las figuras triangulares y hacer abstracción de otros componentes. El triángulo es, digamos, una parte real de la cosa real. Es el producto de nuestra imaginación exacta, es decir, a fin de cuentas, el acto de lo que Kant llamará después la intuición pura, ¿no? Captar la imagen de una. Pero con ese proceso de extracción aún no hemos salido de lo sensible. ¿De dónde viene pues el carácter esencial de universalidad que posee el triángulo, a saber su propiedad de poder aplicarse a una infinidad de figuras geométricas? Esta vez sí se trata de una operación intelectual que sobrepasa la sensación porque alcanza lo necesario y confiere un fundamento que pretende ser indiscutible a la conexión percibida entre el extracto sensible llamado triángulo y los diversos objetos que merecen esa designación. Semejante aptitud para ser universal transforma definitivamente a la humilde abstracción intuitiva y empírica en concepto. Según Ortega, Aristóteles llama to legomenon kata panton, es decir, lo uno atribuido al todo, a la predicación universal, o si se quiere, a la predicación común a una clase, a un género, es decir, a la extensión que los escolásticos llamarán después dictum de omni, ¿no? Dicho de muchos. Por otra parte, emplea la expresión to legomenon kata auto, es decir, para sí, con objeto de designar la predicación general o también genérica, o sea, la comprensión que los escolásticos llaman per se. Si ya no una concepción que alude a un género o un colectivo, sino al sí mismo de la cosa. Por último, la expresión to legomenon katholou la reserva para la predicación católica, es decir, la de principio o consecuencia quod integrum, siguiendo a Boecio. Los escolásticos tradujeron esta última atribución por la palabra universal y confundieron injustamente las otras dos con ella, ¿no? Lo predicado de todos, el holo, ¿no? Yo le hablaba de holon, como el predicado de todos, según un principio lógico, el predicado según sí mismo, ad intra, que es la forma pura de la cosa, en referencia con la cosa, y el predicado según el todo de una clase, que es la participación del ente por un género, ya, ¿no? el pantos. Ya no es holon según el todo, sino según la totalidad del ente como un singular formal. Bueno, acá sacamos dos conclusiones simples. Conceptualizar es matar, en el sentido de sacar la vida que hay en la cosa, sacarle la vida que tiene la forma adherida a la cosa y trabajar con la forma muerta, que es la lógica, ¿no? Trabajar con lógica pura. Por eso el vitalismo lo que va a hacer siempre es pensar en los individuos concretos y nunca en individuos abstractos, ¿no? De ahí el pavor de Heidegger de llamarle al individuo homo, llamarle hombre, sino Dasein, ser ahí. Su ser está ahí, no podemos sacarlo de ahí, no podemos abstraerlo y hacer filosofía lógica con el concepto de hombre, sino estudiar el existente. O sea, entender qué es el hombre siempre en cada existente concreto, siempre en cada caso de nuevo, digamos, ¿no? Circunscribirnos a eso. Bueno, Aristóteles hace todo lo contrario, ¿no? Es salir de lo óntico, sacar de lo óntico lo lógico y abstraerlo para poder ahí formular operaciones en términos filosóficos que remiten a lo médico y así poder hablar ya con formas puras con las cuales conocemos del ente solo el aspecto esencial y nada más. Recuerden que en Aristóteles lo que se muestra es la esencia de las cosas. Pero la cosa es mucho más que su esencia, ¿no? El hilemórfico tiene una materia que no puede ser nunca conocida, la individualidad, porque recuerden que la materia es principio de individuación en Aristóteles,
no puede ser conocida. El individuo es incognoscible en Aristóteles y en Santo Tomás también, porque siempre que queremos conocer el individuo concreto, para conocerlo tenemos que universalizarlo. No podemos conocerlo en tanto que individuo. Por ejemplo, yo les digo, traten de conocerme a mí. ¿Van a utilizar qué cosa? Conceptos. Van a decir alto, gordo, bajo, blanco, negro, bueno, malo. Van a utilizar conceptos, es decir, nunca me van a conocer en tanto que individuo, sino usando conceptos universales, tratando de ver qué grado de correspondencia tiene ese concepto universal en su fenomenicidad con cada individuo concreto. Pero el individuo, en tanto que individuo, es incognoscible. Solo puede ser conocido el individuo en tanto que formando parte de un género, formando parte de una especie, formando parte de un universal. Pero entonces conocemos el género que se expresa en el individuo, que está en el individuo. Pero no conocemos al individuo en tanto que individuo, sino que el individuo en tanto que posee una forma, se da a conocer a través de la forma. Con lo cual, la filosofía esencialista de Aristóteles se convierte en una lógica. Y ahí está el olvido del ser que van a cuestionar Ortega primero y Heidegger después. Así que bueno, con esto hemos visto un poquito de Aristóteles. Chao.